con Dios. Vamos ahora a leer Mateo 26, 47 al 56. Recuerde que hemos llevado todo esta línea, este hilo de la lectura de Mateo. Mateo es un evangelio de muchos verbos de acción. Así que pongamos atención a qué nos dice aquí el evangelista. Y dice, todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, que era uno de los 12. Con él venía mucha gente armada con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. El que lo estaba traicionando les había dado esta contraseña: al que yo le dé un beso, ese arréstenlo. Enseguida se acercó a Jesús y le dijo, hola maestro, y le dio un beso. Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces aquellos hombres se acercaron, le echaron mano y lo arrestaron. Pero uno de los que estaba con Jesús extendió su mano, sacó su espada e hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó una oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar. Quien esgrime la espada, muere por la espada. ¿No te parece que yo puedo orar a mi Padre y que Él puede mandarme ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las Escrituras? Porque es necesario que así suceda. En ese momento Jesús dijo a la gente, ¿han venido a arrestarme con espadas y palos como si fuera yo un ladrón? Todos los días me sentaba a enseñarles en el templo y ustedes no me aprendieron. Pero todo esto sucede para que se cumpla lo escrito por los profetas. Entonces, todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Aquí hay una parte que me encanta y quisiera que comenzáramos a conversar acerca de esto. Y es que Mateo dice, uno de los discípulos sacó una espada y Juan quemó a Pedro. Así, cabal. El evangelio de Juan quema a Pedro porque Mateo no lo había mencionado y Juan sí dice que Pedro había sacado la espada. Y precisamente con este tema, creo que al final no debemos olvidar que el Jesús que está en esta situación, el Jesús que está en la tierra es humano, 100% Dios, pero 100% humano. Y creo yo que podemos encontrar dos polos de cómo el humano puede reaccionar. Pedro saca la espada y estuvo a punto de cometer un crimen. Y Jesús dice, yo puedo orar y pedir ayuda al Señor, pero es necesario que la palabra se cumpla. Y creo que están esos dos polos. Nosotros podemos reaccionar en medio de las circunstancias con violencia y querer tener el control en nuestras manos o descansar en el cumplimiento de lo que Dios espera para nosotros, ¿verdad? Totalmente. Obviamente hay una más fácil, ¿verdad? Que querer tener el control nosotros es mucho más fácil, pero tenemos ese reto de descansar en la voluntad del Señor. Sí, y la idea de este segmento justamente es eso, ¿verdad, Julio? Es preguntarnos qué hizo Jesús. Ajá. Y cómo reaccionaríamos nosotros en una situación similar, porque Él ya hizo esas batallas, ya dejó eso en la tierra y quedó plasmado por diferentes personas, contados desde diferentes perspectivas, ¿verdad? Unos con más detalles o unos enfocándose más aquí en la acción, en los verbos. Este relato de Mateo es súper rápido, ¿verdad? Él nos lleva de un momento a otro y es Jesús, al final lo que hace es que uno tenía claridad en su propósito. Él sabía que había venido y tampoco se desvió porque había pasado, venimos de estar en el monte del Getsemaní donde había estado sumamente presionado a nivel psicológico, aquí está presionado a nivel emocional, ¿verdad? Cuando alguien nos agrede, cuando alguien viene a traicionarnos, una cosa es saber qué va a pasar y otra cosa es estarlo viviendo, ¿verdad? Y aquí viene uno de sus cercanos, se le acerca a darle un beso y lo entrega de esa manera. Y la reacción de Jesús todavía es decirle, amigo, como le digo otra vez, mi primer adjetivo para alguien que me llega a traicionar no hubiera sido amigo. No lo podemos decir en televisión. Exacto. O sea, eso hubiera salido como ¡pi! O sea, son muchas cosas que yo hubiera pensado de alguien que me viene a traicionar y me da un beso. No hubiera sido amigo la palabra que yo hubiera elegido, ¿verdad? Yo pensaba, Jesús, ¿cómo se comportó? Dándole otra oportunidad. Y eso es una característica de la persona de Jesús. Él nos da oportunidades incontables ante nuestras acciones traicioneras, ¿verdad? Como la de Judas. Sí, a mí me encanta porque Dios es bueno, ¿verdad? Y Él nos quiere hablar porque no sé si han oído que para las Olimpiadas, por poner un evento magno deportivo, hay récords que no se vencen y dicen es imposible hasta que alguien lo vence y después parece que como que destaparon y todo el mundo vence el récord hasta que hay otro nuevo. Y lo que quiero decir con esto es que Jesús es el que vence esos récords y nos dice humanamente sí se puede. Y aquí está, yo les doy la muestra. Ahora a ustedes les toca ir y alcanzar ese récord. Y yo quería, yendo un poquito a Juan, regresar unos capítulos antes de qué pasó, porque ahorita vemos esta escena, pero si nos ponemos el contexto, Jesús sabía que su amigo lo iba a traicionar y aún así le lavó los pies.
Le lavó los pies como un acto de humildad, como un acto de humillación. Él allí anuncia y le dice, me van a traicionar, Pedro, me vas a dejar tirado y aún así te estoy lavando los pies. Y aún así se los lleva para que oren por ellos. Y aún así él decide actuar sin pedir que bajaran los ángeles por mencionar algo, porque pudo haber mandado fuego, pudo haber hecho clic y todos caían muertos. Pero él lo hizo para dejarnos el ejemplo y me encanta cómo Dios es bueno y une todo, porque estamos hablando del amor incondicional. Y creo que en este ejemplo vemos cómo Jesús nos amó incondicionalmente. Incondicional quiere decir absoluto, sin restricción alguna, total, ilimitado, completo, categórico, definitivo, terminante. Entonces, si ponemos el contexto completo, realmente Jesús amó incluso a Judas incondicionalmente y lo dejó libre para que él decidiera. Y es lo mismo que hace con nosotros, ¿verdad? Hoy nos pone, esta es la barra, esta es la meta, esto es lo que sí podemos hacer como seres humanos. Ahora les toca a ustedes decidir cómo van a tratar cuando alguien los acuse. Y no era cualquier acusación, porque Judas sabía qué le iba a pasar a Jesús. Y aún así, pues lo traicionó, ¿verdad? Es impresionante, la verdad es que cuando uno lee este pasaje, a mí desde la perspectiva de hombre me llama la atención cómo Jesús se muestra con ese carácter de un verdadero hombre, ¿verdad? Porque no solo es eso, tenemos que recordar y comenzar por el principio que a él nadie le quitó su vida, él entregó su vida, nadie hubiera podido quitársela si no lo hubiera permitido. Es más, cuando le dice ahí a Pedro, ¿verdad? Porque ya sabemos entonces, Julio nos contaba, ¿verdad? Que ¿quién fue? Juan nos da el chisme que fue Pedro, porque cuando le dice, ¿qué te pasa? O sea, si yo si yo verdaderamente no quisiera que me apresaran el día de hoy, yo podría orar a mi padre y mi padre enviaría 12 legiones de ángeles. Y 12 legiones de ángeles en ese momento lo que significaba eran 72,000 ángeles, para ponerle número. En este momento hubieran podido venir 72,000 ángeles. ¿Y tú con cuando tus leemos varetas? en la Biblia lo que podía ser un ángel, multiplicarlo por 72 es imposible que alguien me pudiera quitar la vida si no es porque yo la estoy entregando. Y me gusta ese carácter de Jesús, porque como estamos aprendiendo acerca de él, cuando llegan y llega Judas, sabemos que primero, me gusta en esta versión que leímos, dice la contraseña. La contraseña es aquel que yo le dé el beso. ¿Qué significa? Que Jesús no era una persona que lo iban a reconocer porque tenía una aureola sobre su cabeza, no era porque estaba vestido de una manera diferente, no era porque medía 3 metros. Jesús era uno como los demás. Entonces, por eso le dice al que le dé el beso, porque tenían que reconocerlo, porque físicamente no podía decir, mira, El de barba. Hubiera sido, en mi caso, el pelón, ¿verdad? O sea, no había ninguna característica tal vez obvia que hubiera podido decir, mira, él, y decir la característica para que lo identificaran, sino que es impresionante, pero dice, aquel que yo le dé el beso. O sea, Jesús no destacaba, digamos, por decirlo de alguna manera, físicamente dentro de la multitud. Entonces, es eso, pero Era cuando uno más. preguntan, era uno más. Y cuando preguntan por él, me gusta, y Juan lo dice tan claro, ¿verdad? Cuando dice, yo soy, dice, cuando él dijo, yo soy, cayeron todos los que llegaron por él. Y eso es una percepción muy personal, no es que la Biblia lo diga así, pero después Jesús es como, dice otra vez, así como pregúntenme otra vez y dice, yo soy, y ya se deja apresar. Y es porque creo que cuando en el momento que él dice yo soy, es que usted se puede imaginar, o sea, ante él cuando dice yo soy, nadie podía quedar en pie, entonces todos cayeron y es como, ups, ¿verdad? O sea, lo dije como es, pero después es como yo soy y se dejó. Entonces, esa es mi percepción porque nos lo dice 2 veces ahí en Juan. Pero entender eso, que un verdadero hombre es aquel hombre que tiene el carácter de poder decir, aquí estoy, ¿verdad? Aquí estoy. Jesús en ningún momento se escondió y les digo, o sea, no era para que se lo llevaran para ver si le hacían alguna cosita, no, él sabía lo que estaba siendo llamado de parte de Dios y se entrega, ¿verdad? Entonces a mí me impresiona muchísimo porque eso es lo que un verdadero hombre hace. Y no solo como masculino, ¿verdad? Porque en realidad cualquiera de nosotros, hombre o mujer, pero un verdadero hombre es aquel que toma su lugar y dice, aquí estoy, ¿verdad? Y a mí no se imaginan lo que me llena el corazón de pensar en Jesús cuando llegaron por él y hubiera podido decir, ¿verdad? O sea, me escondo, me voy y él se para y dice, yo soy. Y es más, ese hombre lindo que dice, yo soy, y dice, y vienen por mí, dejen a los demás. O sea, es como, a los demás no los metan en esto, ¿verdad? No los toquen, llévenme a mí. O sea, digo, verdaderamente nos enseña y nos pone una barra muy alta en cuanto a el verdadero carácter de un hombre. Y lo que vale la pena mencionar cuando decíamos que Jesús es 100% hombre en esta situación, es que no estaba siendo fácil. O sea, él sabía lo que se venía, lo estaba entregando a un amigo. Pero entonces, y los que en algún momento hemos tenido alguna situación en donde un amigo sentimos que nos ha fallado, sabemos lo doloroso que es.
Y Jesús estaba pasando ese trago muy amargo. Pero hay algo que me llama la atención, por ejemplo, en el verso 54, él vuelve y hace el énfasis al cumplimiento de la palabra. Y a mí me encanta ver la fidelidad y el descanso del Señor, él, ¿verdad? Descansar en el cumplimiento de la palabra. Y creo que nosotros muchas veces nos cuesta mucho esa parte, porque, repito, a lo Pedro, nosotros queremos tener el control y queremos saber por dónde se va el camino, pero Jesús nos muestra allí que hay que confiar en la voluntad del Señor, hay que confiar en la palabra. Y sabe que creo que, gracias por mencionar esto, porque eso es relevante hoy. Es tan relevante porque en Vaya con Dios nos dedicamos un segmento completo, podríamos dedicarnos el programa completo a hablar de la Biblia, porque si Jesús dijo entonces en 54, pero entonces, ¿cómo se cumplían las Escrituras? Entonces él lo hizo por obediencia a que se cumplieran las Escrituras. ¿Qué digo con esto? Que para nosotros debería de ser así, descansar en saber que el Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré, esténse quietos, estén tranquilos, confíen en mí, yo he vencido al mundo. Todas esas palabras son verdad, fueron verdad, son verdad y van a ser verdad. Entonces, para unir todo lo que estamos hablando, si yo quiero dar amor incondicional y cómo debo de tratar a las personas que son difíciles de tratar, es así, siguiendo qué dice la Biblia con respecto a la traición, qué hizo Jesús cuando lo traicionaron, qué hizo Jesús con XY, y solo lo podemos saber leyendo la Biblia, estudiándola. Mire, si a usted le parece que Reina Valera 60 es vosotros, hermanos, no le encanta, hay muchas otras traducciones que usted puede buscar en el celular, usted puede bajar la aplicación. Realmente ya no hay excusa para ningún ser humano en este siglo de decir no tengo acceso a la palabra de Dios y no sé qué hacer, pues lea la Biblia, por eso es importante. Sí, y la verdad es que regresando al personaje de Jesús, o sea, cómo se comportó él en medio de una situación de presión, y es algo que Ricky me ha estado diciendo y todavía no he leído el libro, lo tengo que leer. Jesús había predecidido. Yo creo que esta batalla él ya la había ganado en el Getsemaní, en oración, ¿verdad? Buscando que él confirmando que estaba en lo correcto, ¿verdad? Diciéndole, Padre, o sea, tú me dijiste que yo iba a llegar a la cruz, que mi destino era que esto es lo que iba a ser, la forma en que yo iba a permitir que muchos llegaran a ti, pero quiero estar seguro porque siento que me estoy muriendo acá. O sea, ¿es aquí donde me voy a quedar o es al final a donde tengo que llegar porque tú me lo dijiste? Y en ese momento él ganó esa batalla que vemos aquí, él se desarrolla, pero esto ya había estado predecidido por Jesús. En ese huerto él, bueno, lo había decidido mucho tiempo antes, pero ahí él había dicho, este va a ser el camino, y como dice Ricky, nadie le quitó su vida, no se la arrebataron, no fue sorpresivo, él sabía, él sabía, y sin embargo él varonilmente, como un ser humano cuyo carácter tenía la estatura de Dios, viene y se entrega voluntariamente sabiendo que lo hacía con un objetivo que su padre le había dado. La obediencia en Jesús es algo impresionante. O sea, yo amo esta parte por eso, ver la obediencia de Jesús puesta en acción es otro nivel. Sí. Y sabe que Evelyn pensaba en lo que dijo predecidir y en el comentario que hacía Ricky al inicio. Entonces, lo que me dice a mí, nos dice, es que debemos de predecidir cómo vamos a actuar porque va a pasar cuando alguien nos traicione. ¿Cómo voy a actuar cuando alguien me meta el carro enfrente y llevo 10 horas esperando en la cola? ¿Cómo voy a actuar cuando alguien me mienta? ¿Cómo voy a actuar cuando XY? Y eso se predecide y se entrena el cerebro para que cuando llegue el momento, mi cuerpo, mi mente, mi ser humano haga lo que ya está entrenado a hacer. Y eso es lo que usted hace ahora que usted nos cuenta el nuevo hombre que usted es, ¿verdad? De decir, no, yo no, cuando alguien me trate mal, yo no me voy a retraer. Cuando alguien me trate mal, yo voy a hacer... Es interesante, pero muchas veces estamos predecidiendo sin darnos cuenta que lo estamos haciendo. Cuando nosotros comenzamos a tener incluso esos diálogos, esos argumentos internos de, es que si me dice, yo le digo. Y cuando me diga, porque es increíble, ya tuvimos una conversación con la persona sin haber tenido ni siquiera el primer contacto, sí, ¿verdad? Pero ya tuvimos toda la conversación. Y es eso, en realidad lo que estamos haciendo es predecidiendo qué vamos a hacer, cómo vamos a responder cuando él nos diga eso. Entonces, predecir en este sentido es eso, es tomar decisiones anticipadas, pero decisiones que estén apegadas a lo que la Biblia dice. Y lo que ustedes decían ahorita a mí me llama mucho la atención porque Jesús en todo momento nos hace recordar que Él cumplió muchas de las profecías bíblicas porque era necesario que se cumplieran para nosotros. Porque es impresionante, porque Él no decía así como es que es necesario porque yo lo necesito.
Es más, cuando iba a ser bautizado, por ejemplo, y es como, y tú vienes a mí para que yo te bautice, yo debería ser bautizado. Y Jesús no le dice, sí, es que lo que pasa es que yo lo necesito. Dice, es necesario para que se cumplan las escrituras. Wow. Igual aquí es necesario para que se cumpla. No sé si a ustedes les pasa, pero a veces miramos una película donde tenemos esta escena o leemos la Biblia y uno espera que el desenlace sea otro. Uno siempre está como, "Ala, esta vez, ¿verdad?" Es que es como, ¿cómo pudo suceder? Pero tenía que suceder. Y Jesús lo sabía. Jesús hubiera podido huir, hubiera podido obviarlo, hubiera podido decir, bueno, veamos otra manera, pero lo hizo porque este era el camino. Y ese camino lo hizo para que se abriera ese espacio entre Dios y nosotros. Y es impresionante porque a través del pecado nos habíamos separado de Dios y Jesús haciendo esto, él tenía, por eso la Biblia dice que con sumo gozo lo hizo porque él sabía, estoy pasando por esto, es difícil, va a doler, pero él tenía ese gozo de decir, se va a abrir el camino una vez más con el Padre. Y eso es lo que hace la diferencia. Gracias, Ricky. Y es momento para que oremos, porque estamos hablando de algo que es sumamente desafiante para nosotros humanamente. Decimos, es que, pero era Jesús. Sí, pero Jesús era humano y Él nos pone la medida y nos dice cómo nosotros debemos de reaccionar, cómo nosotros debemos de vivir. Así que, Sí, Caro, le pido nos oremos. guía en oración. Gracias por el privilegio. Y unámonos juntos en oración porque el Señor dijo que cuando dos o más nos uniéramos en su nombre, Él iba a estar ahí. Así que ustedes y nosotros le pedimos, Padre, por favor, ayúdanos a ser como tú, Jesús. Recuérdanos que tú pusiste la muestra porque es posible para nosotros como seres humanos. Espíritu Santo, yo te pido que soples vida sobre cada una de las personas que está escuchando o viendo este programa. Ayúdanos, Señor, a construir tu carácter en nosotros y cuando venga la prueba, que tú nos ayudes a haber predecidido actuar como tú, a ser como tú. Sabemos que solos no podemos, pero por eso te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes a cada uno por nombre en la situación particular que estemos pasando. En el nombre poderoso de Jesús lo pedimos, Señor. Amén. Vamos a una breve pausa y regresamos con más de Vaya con Dios. Elige el perdón, suelta el resentimiento y experimenta el amor de Jesús que transforma. Perdón sin condición. Veamos entonces por dónde nos lleva hoy la autora en este libro tan interesante que hemos estado leyendo. Vamos a comenzar con esta pequeña frase. Es demasiado difícil. Algo que he escuchado probablemente más que cualquier otra afirmación en lo que se refiere a amar a la gente que es muy difícil de amar o perdonar a alguien que lo ha lastimado. Es sencillamente muy difícil. Y aquí viene algo que yo he dicho. Esto no puede ser cierto porque Dios nunca nos mandará a hacer algo que es demasiado difícil de hacer. Escuche bien. Dios nunca nos va a mandar a hacer algo que sea demasiado difícil de hacer. Algunas cosas podrían ser difíciles, pero no son muy difíciles. Yo creo que Dios, dice la autora, unge y faculta a su pueblo para hacer cosas difíciles a veces. Él nos acompaña y ayuda a hacer cualquier cosa que Él nos pide que hagamos. Si creemos que es demasiado difícil, nos hemos dado por vencidos incluso antes de haberlo intentado. Pero si creemos que con la ayuda de Dios podemos hacer todo lo que debemos hacer, entonces estamos bien encarrilados en el camino al éxito. Todo lo que queda es solo poner en acción lo que necesitamos hacer. La palabra de Dios nos dice que nada de lo que Dios nos manda hacer es muy difícil. Este mandamiento que yo te ordeno hoy no es muy difícil para ti ni está fuera de tu alcance. Eso lo podemos leer en Deuteronomio capítulo 30, versículo 11. El apóstol Pablo escribe, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, según Filipenses 4:13. La versión Palabra de Dios para Todos lo dice de esta forma. Puedo enfrentar cualquier situación porque Cristo me da el poder para hacerlo. Si nos entrenamos a nosotros mismos para pensar que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, encontraremos que nada de lo que Dios nos pide hacer es muy difícil. Pensar que algo es muy difícil es lo que lo hace verdaderamente difícil. Este es un poco trabalengua, parece que estamos leyendo Romanos 8, pero hay algunas cosas que no solo son muy difíciles, la Biblia nos dice que son imposibles. Jesús dice, lo que es imposible para los seres humanos es posible para Dios. Lucas 18:27. Así que cuando Dios nos manda a hacer algo y decimos, es muy difícil, estamos presentando una excusa. Y las excusas son engañosas. Una vez escuché que la excusa es una razón rellena de mentira. Y yo estoy de acuerdo con eso, dice Joyce. Ahora, recordemos en el capítulo 10, hablamos de no criticar ni juzgar a los demás, ni esparcir chismes acerca de ellos. También hablamos sobre no dar opiniones
sin más base que lo que nosotros pensamos. Y encontramos en Romanos capítulo 2, versículo 1, esta exhortación. Tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual que la de ellos. Y no tienes ninguna excusa cuando dices que son perversos y merecen ser castigados. Te condenas a ti mismo porque tú, que juzgas a otros, también practicas las mismas cosas. Cuando leemos por primera vez Romanos 2:1, podríamos pensar, no puede ser, yo no hago lo que ellos hacen. Sin embargo, si somos sinceros y dejamos de presentar excusas por nuestra conducta, encontramos que la palabra de Dios tiene razón, como siempre. Vemos a los demás a través de un lente de aumento, lo cual enfatiza sus faltas, pero presentamos excusas por nosotros y vemos nuestra conducta a través de lentes de color rosa que hacen que todo se vea bonito. Jesús pregunta, ¿cómo puede pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo cuando tú no puedes ver más allá de tu tronco que está en tu propio ojo? Mateo 7:4. Es sorprendente la frecuencia con la que nos enfocamos en las faltas de los demás y fallamos en ver las nuestras. La mayoría de las veces pienso que se debe a que encontramos fácilmente una excusa para nuestras faltas, pero claro está, no vemos ninguna excusa en lo que hacen los demás. Nuestras excusas nos engañan y cuando nos engañan creemos mentiras. El diablo quiere que nos mantengamos ocupados, enfocándonos en las faltas de los demás en lugar de amarlos, mientras que al mismo tiempo estamos ciegos ante nuestras propias faltas, no sea que nos arrepintamos y permitamos que Dios nos cambie. ¿Cuál es su excusa? Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Lo podemos leer en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Como puede ver, en estos versículos Jesús ha puesto dos caminos frente a nosotros para que vayamos por la vida y tenemos que escoger uno de los dos. Él nos ofrece el sendero angosto, el cual, aunque está contraído a presión, lleva a la vida. Además, Él nos ofrece un camino ancho que es más fácil de transitar, pero que lleva a la destrucción. Nuestra tentación es tomar el camino fácil, pero no es el mejor camino. Esto podría ser un lugar donde mucha gente podría usar la excusa sencillamente es muy difícil. Es interesante que el camino angosto, el que lleva a la vida, incluye presión. Esto se debe a que el diablo hará cualquier cosa a su alcance para evitar que tomemos el camino que lleva a una vida que podamos disfrutar. Observe que unos pocos toman el camino angosto, pero muchos el camino ancho. Y estoy segura de que no se dan cuenta de que ese camino los llevará a la destrucción, aunque ya hayan sido advertidos. Si optamos para hacer lo difícil ahora, recogeremos una cosecha abundante, el fruto o el resultado de nuestras decisiones, y esto será en la eternidad. Sin embargo, si tomamos el camino fácil ahora, tendremos destrucción en la eternidad. Debemos empezar ahora a vivir para la eternidad. No debemos vivir solo del momento porque este pasa en un abrir y cerrar de ojos y nos deja con las consecuencias y resultados de las decisiones que tomamos al andar en él. Jesús está preparando un gran banquete en el cielo para aquellos que han recorrido el camino angosto. Y Él también tiene bendiciones terrenales guardadas para quienes andan obedientemente con Él. Así que asegúrese de no presentar excusas inútiles y perderse de la bendición que Dios tiene reservadas para usted mientras está en la tierra y cuando llegue al cielo. El Evangelio de Mateo habla repetidamente de banquetes y celebraciones presentes en el reino celestial. Yo no quiero perdérmelo. ¿Y usted? Ahora es el momento de tomar la decisión correcta y creer que nada de lo que Dios nos dice que hagamos es muy difícil, porque todas las cosas son posibles con Él. Mateo 19:26. Wow, yo no sé si usted se está disfrutando la lectura de este libro, Amar a la gente que es muy difícil de amar. Y ella hace una pregunta, Joyce Meyer hace una pregunta y dice, perdonar a alguien que nos ha lastimado es fácil, y ella dice es sencillamente muy difícil. Pero yo quiero hacerles una pregunta, porque digamos, ciertamente pedir perdón o perdonar no es fácil, o sea, es una tarea difícil. Pero ¿qué es más difícil? Estar y perdonar a alguien o vivir intoxicado del veneno del odio. ¿Qué es más difícil realmente? Sí. ¿Qué acaba más con nuestra vida? Claro. Yo creo que son ambas cosas. Lo que pasa es que tienen consecuencias distintas. Ajá. Siempre que tomamos una decisión van a haber consecuencias, ¿verdad? Y no todas las consecuencias son negativas. Lo que sucede es que muchas veces el camino ancho es muy satisfactorio en el momento, ¿verdad? O sea, mantener rencor es rico. O sea, estar peleando con la gente es rico, genera una adrenalina extraordinaria si usted se prende la bocina y maltrata al vecino. O sea,
Entonces, en el momento uno dice, qué rico, pero después, literalmente el cuerpo sufre una intoxicación de un montón de cosas y no digamos nuestra alma y nuestro espíritu, ¿verdad? Entonces, con lo que usted dice y lo que ella nos pregunta, ¿es difícil? Sí. ¿Es muy difícil? Depende cómo lo vamos a abordar, porque si tenemos la ayuda de Dios, la palabra de Dios dice que no hay nada imposible. Inclusive aquella, bueno, si uno lee y aprende de la vida de Joyce Meyer, honestamente, yo hubiera dicho, es imposible que esta mujer perdone a alguien después de lo que le hicieron. Claro. Y uno lee su vida y ella perdona y sirve y ama a las personas que eran realmente difíciles de amar. O sea, yo creo que nos lo pone ella de una manera relativamente simple, aunque no es sencillo hacerlo, sí es simple y es el camino que Dios nos marca. Yo creo que es como regresar tal vez al ejemplo que platicábamos al inicio de cuando alguien rompe un récord, ¿verdad? Que después se rompe solito. Y Joyce Meyer realmente viene de una vida, fue abusada sexualmente por su papá biológico por 12 años. Y ella en otros libros cuenta un poco más su historia. O sea, ¿por qué quisiera resaltar esto? Porque nos está hablando alguien que tiene toda la autoridad y la interesa para decir sí se puede, aunque sea difícil, sí se puede. Y yo buscando y estudiando para poder participar hoy, venía la historia de Corrie ten Boom. Ella guardó en su casa y resguardó a judíos en la época de los nazis y la descubren. Ahí pedí que pusieran una foto para honrar la vida de esta mujer que no conocí, pero su vida realmente inspira porque había un guardia que le hacía cosas indecibles a ella y a su hermana. Luego la hermana muere. Y ella después se dedicó a ir a predicar el amor de Dios y demás. Y en un evento llega el guardia. Y ella estaba hablando del perdón. Y ella no esperaba al guardia. Y llega el guardia y le dice, quiero pedirte que me perdones. Y a mí se me eriza la piel porque cuando uno lee un poco de ella cuenta ese momento donde no es lo mismo verla venir que bailar con ella. Y ahí decide y dice, no, yo lo tengo que perdonar. Y perdona al guardia que miren... De verdad, porque es horario de niños, no contamos detalles, pero realmente hizo cosas aberrantes con ella y ella decide perdonarlo. Y esto, ¿por qué lo digo? Porque esas son las barras que ya se rompieron y hablamos al principio de Jesús perdonó al hombre, que el hombre sabía lo que le iban a hacer a Jesús, era su amigo, a él le tenían tanta confianza que le daban el dinero y aún así lo traiciona y Jesús lo hacía. ¿Qué le estoy diciendo para ti, para mí? Es que sí es difícil, sí, no estamos diciendo que es fácil, pero es el camino que debemos tomar, es el camino alto. Esto de perdonar y amar a las personas no es para débiles de corazón y no digo que nosotros somos fuertes, digo que todo lo podemos en Jesús que fortalece nuestro corazón para amar y servir y de corazón, ¿saben? Pues voy a dar un vaso de agua, bendigo, miren, a mí cuando me toca servirle comida a alguien que... Yo bendigo la comida y pido, mira, que le guste, que le sepa rico, que sienta que sos tú el que está sirviendo. Y no es fácil, pero después las recompensas eternas van a ser mucho mejor que guardar rencor y comerse uno el veneno de la falta de perdón. Ricky. Cada vez que yo pienso en ese tema, pienso en este artefacto. Miren, este es un embudo. Ajá. A mí me gusta muchísimo porque de hace años el Señor una vez, hablándome acerca de este pasaje, me hizo entender que es exactamente esto. Ahorita la autora hacía referencia a Mateo 7, dice, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición. Y fíjense que esto es lo que sucede. Cuando nosotros venimos al Señor, podemos ver y decir, qué difícil. Entrar por la puerta estrecha es difícil. Es como, se requiere de mucho esfuerzo, tengo que tomar muchas decisiones, probablemente voy a tener que comenzar a hacer cosas que no hacía, a dejar de hacer cosas que hacía. Despojarme. Es difícil, o sea, verdaderamente no estamos aquí para decirle, mire, es que es bien fácil. Por eso es que se nos habla de esa puerta angosta, de ese camino estrecho. Y así es como nosotros sentimos cuando entramos en ese camino estrecho. Pero ¿sabe qué es lo impresionante? Y por eso me gusta la figura del embudo. Es que entramos por un camino estrecho, pero después se amplía y nosotros entonces conocemos una vida de libertad. Y por eso es que aquí usted podría decir, ¿será posible que estos de veras están diciendo de corazón Que es lo cierto. que dicen? Sí. Yo entré por una puerta que en el momento me pareció angosta, pero ahora vivo una vida de libertad que no tiene comparación. Ahora estoy verdaderamente libre. Sí. Pero cuando nosotros pensamos en la otra opción, nosotros decimos, es que la puerta ancha se mira tan fácil, es tan sencillo de entrar, todos No hay pueden resistencia. entrar, ¿verdad? Poca resistencia, pero ¿sabe qué es lo tremendo? Entramos por una puerta que se mira muy ancha, pero esa puerta nos lleva a nosotros a una restricción total, a una esclavitud.
Nosotros por eso cuando entramos por esa puerta ancha y queremos vivir como nosotros deseamos, después nos miramos nosotros y decimos, pero qué vida tan triste la que estoy viviendo. Estoy restringido porque estoy viviendo en esclavitud. Entonces, cuando la Biblia nos habla de esto es para que nosotros entendamos, es cierto, tomar decisiones tal vez no es sencillo, pero una vez nosotros tomamos la decisión y recibimos a Jesús como Señor y Salvador, entonces entramos a un camino que verdaderamente nos lleva a amplitud y a libertad. Y creo que por eso es que nosotros podemos testificarle aquí con todo el corazón y decirle, es verdad, porque nosotros lo hemos experimentado. Wow, qué lindo ejemplo. Gracias, Ricky. Y yo creo que es un buen momento para que oremos y le pidamos al Señor que nos ayude, Ricky, en esa toma de decisiones. Buenísimo. Acompáñenos y dígale, mire, orarle al Señor es hablar con Él. No es un rito, no es algo que requiera de algo especial. Hablar con el Señor es llegar y decirle, Señor, gracias porque hoy entiendo que es cierto que recibirte como Señor y Salvador probablemente en este momento me suena muy difícil. Probablemente incluso creo que es muy, muy difícil, casi imposible. Pero te doy gracias porque hoy me estás recordando que sí, esa decisión lo va a costar todo, pero vale la pena porque voy a poder conocerte a ti y eso me va a llevar a vivir una vida en verdadera libertad. Así que hoy, Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que tú entres en nuestro corazón, que tú nos recibas y que podamos a través tuyo llegar a ser hijos de Dios Padre. Señor, hoy tomamos la decisión de entrar por ese camino estrecho. Te pedimos que tú nos des el carácter y la valentía para poder tomar la decisión y que de ahí en adelante nosotros podamos experimentar lo que es una vida abundante, amplia en ti. Te damos gracias porque tú abriste el camino, Jesús. Gracias. Amén. Vamos a una breve pausa y regresamos con la parte final del programa de hoy. Vaya con Dios. Maneras fáciles para amar a las personas. Ame a las personas con sus pensamientos. ¿Cómo piensa en alguien que no es su persona favorita? ¿Alguien que lo irrita o que a usted le resulta difícil de amar? Nuestros pensamientos empiezan un proceso que muestran palabras y acciones que llevan a cabo. Lo animo a disciplinarse para tener intencionalmente pensamientos buenos sobre las personas que lo desafían. Intencionalmente encuentre al menos 3 cualidades en ellos que sean positivas y piense en esas cualidades. Ore por lo que lo irrita y recuerde que usted probablemente también irrita a alguien. Probablemente. Tal vez. Precisamente en esta semana, alguien me lastimó al acusarme de cosas que no eran como ella decía, nos cuenta la autora. Ella no conocía la historia completa y asumió que no eran ciertas. No traté de defenderme porque confío en que Dios lo hace por mí, pero oro por ella a diario y recuerdo que ella tiene problemas que surgen de la niñez abusiva que tuvo y la que todavía no está dispuesta a confrontar. Deseo que nos volvamos más misericordiosos en nuestros pensamientos hacia los demás. Tener más misericordia haría que el mundo fuera un lugar mucho mejor. Yo no sé si usted está de acuerdo. Creo que tiene razón Joyce Meyer. Existen muchas razones para mostrar misericordia. A continuación, algunas de ellas. Primero, sea misericordioso porque Dios le instruye a que lo sea. Lucas 6:36. Sea misericordioso porque Dios lo es con usted. Hebreos 4, del 15 al 16. Sea misericordioso para que su paz aumente. Judas 2. Sea misericordioso porque usted mismo necesitará misericordia en el futuro. Mateo 5:7. Cuando somos ásperos en nuestras opiniones y actitudes hacia los demás, nuestro corazón se endurece. Esto afecta adversamente nuestra capacidad para escuchar a Dios y disfrutar de su presencia. El Espíritu Santo es gentil como una paloma y el enojo, la discordia, la aspereza, el espíritu crítico lo ofenden. Ser generoso en todas las formas incluye la misericordia. Agranda su corazón. Cuando vive de esta manera, su capacidad para amar se agranda y eso complace a Dios. Un pensamiento falto de amor y gentileza acerca de alguien puede llegar a su mente, pero eso no significa que usted esté obligado a meditar en él. Recuerde, el Espíritu Santo le da el poder para destruir los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, dice 2 Corintios 10:5. Si empieza a tener pensamientos amables y amorosos hacia las personas, empezará a sentirse amable y amoroso hacia ellas. Podemos optar por decir algo agradable de la gente, incluso si preferiríamos decir algo desagradable. La disciplina en nuestra palabra es una muestra de madurez espiritual. En cambio, hablar sin pensar
en el peso o en el posible impacto de nuestras palabras es inmadurez. Podemos vencer el mal con el bien, no solo en nuestras acciones, sino también con las palabras que decimos. Esta es Joyce. ¿Qué le pasa? ¿Por qué dice esas cosas? Las palabras que decimos, escuche bien, tiene un gran impacto para determinar nuestro nivel de gozo. Las palabras negativas, ásperas, de crítica o difamación dejan un pesar en nuestro espíritu y dificultan que tengamos gozo. Por el contrario, las palabras positivas, hermosas, amorosas nos llenan de gozo. Muchas veces la gente dice, quisiera tener más gozo o desearía tener más paz, pero nadie recibe gozo solamente porque lo desea. No obstante, tenemos la capacidad para crear tanto el gozo como la paz en nuestra vida cuando tenemos y usamos la mente de Cristo y cuando usamos nuestras palabras para decirles palabras positivas y motivantes a las personas, a nosotros mismos y a nuestro futuro. Yo aprecio profundamente a las personas que oran por mí. La oración es una de las fuerzas más poderosas sobre la tierra. A través de ella tenemos el privilegio de ser invitados a la presencia de Dios en todo momento y pedir por cualquier cosa que esté de acuerdo con la voluntad de Él. La Biblia dice que bendigamos y oremos por nuestros enemigos. En Lucas 6, 27 y 28. Por lo tanto, una manera en que podemos amar a las personas que son muy difíciles de amar para nosotros es orar por ellas. Solo imagine cuánto se enoja el diablo cuando él se esfuerza en que nosotros odiemos a alguien y nosotros, en vez de hacerlo, oramos por ellos y por nosotros pidiéndole a Dios que nos dé la capacidad para mostrarle amor a ellos. El diablo es nuestro enemigo y nosotros somos soldados del ejército de Dios. Por lo tanto, debemos aprender a pelear con amor para que podamos ganar las batallas espirituales que enfrentamos. Haga un listado de todas las personas que lo irritan, que han lastimado sus sentimientos o que lo han ofendido y que son difíciles de amar para usted. Haga el compromiso de orar por ellas diariamente. Es difícil orar por alguien y seguir teniendo sentimientos enfermizos hacia esa persona. Deje que Dios cambie primero su corazón y luego quizá Él cambiará a la persona que a usted le parece que es difícil de amar. No conozco a nadie que no disfrute recibir un regalo. Una manera de repeler al diablo cuando trata de hacer algo que usted no ame, cuando él trata de hacer que usted no ame a alguien es hacer cosas por esa persona. Cómprele un regalo, dele una tarjeta de regalo prepagada o ayúdelos de alguna manera práctica. Es posible que no tenga ganas de hacer algo así, pero puede hacerlo deliberadamente y su acción de amor destruirá el poder del enemigo. Dios me guió a darle algo mío y que era muy especial para mí a alguien que me había lastimado o a alguien que había hablado mal de mí. Y puedo testificar que el hacerlo destruyó el poder de la amargura y la ofensa y me liberó. Y la generosidad tiene mucho poder y vence al enemigo. Las personas generosas son bendecidas. A continuación, incluyo algunas de las promesas de las palabras de Dios para quienes son generosos. Ya leímos misericordiosos, ahora generosos. Los generosos son bendecidos, Proverbios 22:9. Bendito sea quien ve a otro con bondad y comparte su pan con el indigente. Dios los librará en el día del mal. Él los protege y los mantiene con vida. Esto está en Salmos 41, 1 y 2. Dichoso aquel que piensa en los pobres. En los días malos, el Señor lo ayudará. El Señor lo cuidará y le dará vida. Lo hará vivir feliz en la tierra y no lo dejará caer en manos de sus enemigos. Los generosos, estaba meditando. Los generosos le prestan al Señor y Él les dará una recompensa. Proverbios 19, 17. Dar algo al pobre es dárselo al Señor. El Señor sabe pagar el bien que se hace. Y quiero que le ponga mucha atención a esto que nos dice la autora porque es algo que hemos experimentado. Y es, creo que los generosos son personas alegres y que ellos ponen una sonrisa en el rostro de Dios. Si todavía tiene preguntas acerca de darle a quienes son difíciles de amar, recuerde que Dios dice que el sol brilla sobre el justo y sobre el injusto. Y la bondad de Dios lleva a la gente al arrepentimiento. Si fuera bueno con sus enemigos, aun cuando no lo merezcan, usted podría verlos arrepintiéndose. Espero que al haber leído este capítulo se haya dado cuenta de que amar a la gente no es tan difícil como parece. Incluso cuando son difíciles de amar, usted puede amarlos en formas que son fáciles. Pensar amorosamente es fácil. Hacer una oración es fácil. Dar bienes materiales podría requerir un poquito más de esfuerzo, pero Dios siempre nos da la gracia para hacer lo que Él quiere que hagamos si estamos dispuestos a hacerlo. Y me encanta algo que dice Joyce Meyer. Dice, ore por lo que lo irrita y
Y si somos bien honestos, muchas veces tenemos conflicto con personas, no porque hayamos tenido un encuentro, sino que nos irrita que no piense como nosotros y que no sean como nosotros. Y es por ahí la importancia de empezar por la mente, ¿verdad? Porque no tenemos muchas veces un conflicto con carne, sino que es en nuestra cabeza el tema de los conflictos. Y qué importante es que oremos y le digamos al Señor, Señor, más que decirle, Señor, quiero que actúe como yo, Señor, ayúdame a entender que es una persona que actúa de una manera diferente, que piensa de una manera diferente y quitarnos un conflicto, ¿verdad? Empezar por ahí. Y ella da cosas muy, muy puntuales, muy prácticas. O sea, eso de escribir 3 cosas positivas de aquella persona que nos irrita es verlo de otra manera. Mire, nadie es 100% malo, ni nadie es 100% bueno. O sea, siempre vamos a poder encontrar en el ser humano promedio cosas buenas. Y eso no quiere decir que la persona tenga que estar en nuestra vida, porque tal vez pueda ser alguien que ha hecho mucho daño, pero sí podemos tomar la decisión de no odiar a esa persona y dar el siguiente paso, que es tomar la decisión de amarla, ¿verdad? Y amarla puede ser orar por ella y pensar en aquellas cosas buenas, aunque sea, mire, tiene buena letra, cuenta buenos chistes. Silba bonito. Y silba bonito. Mire, ya esos son 3 pensamientos positivos de alguien que me irrita, pero puedo decir, tiene esto de bueno. Y eso sí hace la diferencia. Y ¿saben qué me encanta de todo esto? Es que todo tiene que ver con nosotros. Esto es independientemente si la persona se arrepiente, si se da cuenta, si me sacó la lengua, si me veo feo, porque a veces la gente nos ofende y ellos ni en cuenta, o uno mismo a veces ofende y uno así como, ¿qué hice, verdad? Entonces, el Señor nos permite hacer algo por quien nosotros podemos hacer algo únicamente, y es por nosotros mismos. Entonces, ¿saben que yo sí quiero dar fe de lo que dice ella? Porque cuando uno ora por la persona que nos está haciendo daño, que nos hizo daño o que le está haciendo daño a personas que nosotros amamos, realmente científicamente un cerebro que está siendo agradecido, que está bendiciendo, no puede usted estar bendiciendo a alguien y odiarlo. No se puede, no, las dos cosas no van juntas. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Que hoy nos está dando Dios herramientas a nosotros para poder vencer el mal con el bien, y depende de nosotros. Y ¿sabe qué? Mire, si la persona cambia o no cambia, uno sí siente paz. Así que es un gana-gana para uno. Sí. Y como comenzamos hablando hoy, creo, en el programa, y es eso, ¿cómo podemos hacer para vencer el mal con el bien? En realidad es eso, aquí nos dan mucha ayuda con ejemplos que son prácticos, y uno de ellos es que demos. Y mire, un regalo no necesariamente tiene que ser algo material, porque tal vez si ya conocemos a la persona y, por ejemplo, sabemos que su lenguaje primario del amor no son los regalos, pero son, por ejemplo, las palabras de afirmación, un excelente regalo sería llegar con esa persona con la que nos cuesta y darle palabras de afirmación, decirle algo bueno. Y son los regalos, pues darle un regalo. Y si usted no conoce el lenguaje primario del amor, comience con regalos, porque generalmente funcionan. Pero es eso, o sea, ¿cómo cambia la actitud de una persona? Porque generalmente nosotros nos predisponemos, como hablábamos al principio, ¿verdad? Todos tenemos nuestros argumentos interiores en los que estamos pensando lo que la otra persona está pensando. Creemos que la otra persona dice, que hace. Pero en el momento que llegamos y le damos algo a la persona, es impresionante ver la cara, porque verdaderamente yo, si algo he descubierto en mi vida, es nadie se resiste al amor. A veces nos podemos hacer los duros, pero al final lo único que puede permear a una persona es el amor. Y por eso comienza con el amor de Dios, pero también el amor de Dios a través de nosotros. Entonces lleguemos y demos. Comencemos a dar. Si nos cae mal, demos oración, demos bendición, y demos también algo que tal vez nos saca de nuestra zona de comodidad, porque es difícil, o sea, darle algo a alguien que nos está lastimando, que nos cae mal, es difícil. Pero en la medida en que lo hacemos... Quiero hacer un descargo de responsabilidad de lo que está diciendo Ricky. En un mundo, bueno, en una situación ideal, la persona va a reaccionar positivamente. Pero en mi experiencia personal también ha hecho actos de amor, de misericordia, regalos, oración. Y aún así la persona permanece o contestando feo, o de nuevo sacando la lengua, o haciendo mal, a pesar de que uno siga haciendo bien. Tenga eso claro, que uno hace las cosas por amor, sabiendo que uno no espera nada. Y si la persona reacciona, gloria a Dios. Pero y si la persona sigue tratándonos mal o sigue haciendo cosas malas a las personas que nosotros amamos, creo que de eso se trata. Amamos porque somos esponjitas metidas en el amor del Señor y no esperamos una respuesta positiva. ¿Por qué lo digo esto? Porque viene una época donde se presta mucho para dar regalitos o tiempo de calidad,
Y muchas veces en las dinámicas familiares no se da esa respuesta, muchas veces sí, pero otras no. Entonces hoy quiero hablarle a quienes tal vez han hecho o van a hacer actos de amor y no van a recibir una respuesta positiva. Lo importante es si uno está lleno del amor de Dios, uno está capacitado para, en la mente, ¿verdad? Te perdono en el nombre del Señor. Señor, ayúdame a perdonar, orar. Mire, lo que está diciendo tiene mucho que ver con la lectura de la Biblia que tuvimos al inicio, ¿verdad? Jesús podía haber tenido expectativas de Judas, de decirme, Judas me tuvo que haber amado, pero, o sea, al final no siempre vamos a recibir lo que damos, pero la importancia de tener el corazón sano, ¿verdad? De tener el corazón lleno de amor, porque entonces las expectativas no está en lo que recibimos, sino en la acción que nosotros estamos realizando y el mensaje que queremos dar, porque al final creo que el mensaje tiene que ver con el amor de Dios, ¿verdad? Y eso es bien importante. La autora nos dice que ciertamente perdonar puede ser algo difícil, pero quizás no es tan difícil si lo vemos desde esta perspectiva. Pensar amorosamente es fácil. Sí. Hacer una oración es fácil. Dar bienes materiales, obviamente no está hablando de algo muy costoso, ¿verdad? Un detallito no es tan difícil. Nosotros podemos actuar. Y quizás el ejercicio que ella hace o nos dice de hacer la lista, ¿verdad? De qué cosas, qué personas, por qué personas puedo, que me siento con ese roce, por quién puedo orar hoy. Y podríamos comenzar hoy con esos. Totalmente. Pensar fácil, orar, o pensar amorosamente, orar y algún detallito. Y sabe, me gustó mucho, el viernes estaba diciendo Fernando Zúñiga algo que yo lo pienso y muchas veces hay muchos libros, no digo necesariamente el que estamos leyendo ahorita, que lo hacen de una manera muy terapéutica y muy enfocado en usted se va a beneficiar. Ajá. Pero últimamente, y lo decía Fernando, esto no se trata de una terapia psicológica donde le estamos diciendo, mire, se va a sentir re bien cuando ame a todos. Probablemente no, porque cuando esa persona a la que usted está sirviendo, a la que está orando, lo sigue tratando re mal, o sea, no va a sentirse bien necesariamente, pero está haciendo lo correcto. Yo creo que este libro es a lo que nos llama. Se trata de hacer lo correcto porque Dios merece eso, ¿verdad? Nosotros no amamos porque la persona sea un receptor perfecto que va a darnos de vuelta todo, sino amamos porque Dios nos amó primero. Primera de Juan lo dice, ¿verdad? Porque Él nos amó, nosotros somos capaces de amarlo a Él y de amar a otros. Entonces, va más allá de una terapia. Es bueno, son cosas muy prácticas, pero es algo más profundo, ¿verdad? Es llevarnos a ese nivel, a esa estatura que Dios ya marcó a través de Jesús, ¿verdad? Y ¿sabe qué? Pensaba yo que tal vez usted está en el trabajo ahorita y tendrá un jefe, una jefa que lo apachurra o lo hace sentir mal, lo denigra. Y yo luego quiero invitar a que piense en esta propuesta que el Señor nos trae en la mañana, porque tal vez la persona no cambie ahora, pero yo les digo que como Dios es Dios y todo lo que dice en su palabra son semillas que uno está sembrando, que uno no mira, pero eventualmente van a dar frutos. Y sabe que después usted puede ver en sus generaciones actos de bondad hacia sus hijos, hacia sus nietos, y usted dice, ¿de dónde? Y el Señor mira para atrás y dice, aquella vez que trataste bien, aquel jefe que te trató mal, que nunca te pidió perdón, aquí está el resultado de esa semilla. Entonces, si nosotros cambiamos el enfoque y ya no vemos a la persona, sino vemos atrás de la persona, a los ojos de Jesús, y lo miramos fijamente a Él y decimos, Señor, este vaso de agua, esta persona que no me pela, no me hace caso, lo sirvo en tu nombre. Esta sonrisa lo sirvo en tu nombre. Esta notita que voy a dejar para mi jefe de tenga un buen día, los pongo en tu nombre. Y entonces ahí, ¿sabe qué? Ahí nos vamos capacitando y facultando para tener estos actos de amor. Ricky, y ella también nos hace el énfasis de la importancia de ser más misericordiosos, ¿verdad? Y creo que eso es algo importante. Yo creo que entendiendo qué es misericordia, ¿verdad? Y misericordia es no darle a alguien lo que se merece, entre comillas, ¿verdad? Todos queremos misericordia, pero nos cuesta darlo. Yo solo quisiera decir algo rápidamente, y es, cuando nosotros demos, hagámoslo con una motivación correcta. Porque si lo hacemos con una motivación incorrecta, no va a dar el fruto que nosotros esperamos. No estamos haciendo nada. Cuando nosotros decimos, te doy esto porque... Es una transacción. Entonces, entonces, ahorita, digamos, Carol hablaba de esta época. Miren, yo por eso soy, perdón, pero o sea, yo estoy totalmente en contra que nosotros creamos que hay épocas para hacer lo correcto. No hay una época para amar. Eso es una mentira mercadológica. No hay una época para amar. Nosotros hemos sido llamados a amar de enero a diciembre. Pero si ahorita nosotros decimos, bueno, entonces ahorita es como, ahorita le voy a dar a la persona, es una transacción, porque lo estoy dando porque es lo que se espera. O incluso cuando es su cumpleaños. ¿Sabe qué me he dado cuenta yo que funciona? Cuando lo hacemos, la persona ni siquiera lo espera. No esperamos a que sea el día, no esperamos a que sea la época, no, sino que es, lo hago porque puedo. Y lo hago porque te quiero amar únicamente. Y no digamos más. Generalmente, yo siempre, en mi caso,
A veces la buena acción, entre comillas, ¿verdad?, que quiero hacer, la arruino cuando hablo después de haberla hecho. Mejor hagámoslo y no esperemos nada a cambio, pero hagámoslo con una motivación correcta. Se percibe la diferencia. Muy bien, y yo creo que es buen momento para que oremos y yo creo que Dios nos ha desafiado a tener ese amor sin medida y sin condición. Así que ore conmigo. Padre, queremos pedirte en esta mañana que nos ayudes a ser estas personas que son promotoras de tu amor, pero que no solamente dan discursos, sino que también lo ponemos en práctica. Ayúdanos a ser personas que tienen pensamientos de bien, pensamientos llenos de amor y de amabilidad, aún con personas que han sido difíciles con nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser personas que oran por esas personas difíciles. Y ayúdanos, Señor, a que esa oración no sea una oración de pedir castigo, sino que sea una oración de amor, una oración de misericordia. ¿Y por qué no, Señor? Si tenemos que hacer acciones para demostrar el afecto o el demostrar el tema de que hay paz en una relación, danos la libertad de poder hacerlo con los sentimientos y con las, Señor, decisiones ideales para hacerlo de una manera adecuada y correcta. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué se llevan del programa de hoy así rápidamente? El recordatorio que amar no es algo fácil, pero es algo posible en Dios. ¿Carol? Ah, gracias. Estaba viendo a Ricky. Bueno, a mí me encanta Juan 13, 34 y 35. Un mandamiento nuevo les doy, nos dijo Jesús, que se amen unos a otros así como yo los he amado. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman unos a otros. Muy bien, Ricky. Y la autora nos recuerda que los generosos son personas alegres. Y yo no conozco una persona generosa que no sea alegre, así que podemos testificar que eso vale la pena. Y recuerde, ¿cómo vamos a amar a nuestro hermano al que vemos cuando... ¿Cómo decimos amar a Dios a que no vemos cuando no amamos a nuestro hermano? Así que hoy es un buen día para poner en práctica el amor. ¿Y qué tal si nos despedimos como los lunes diciendo que gracias a Dios hoy es lunes? Usted se apunta, lo decimos todos juntos. Muy bien. Así que lo decimos. Gracias a Dios hoy es lunes. Buen inicio de semana. Con Dios.